Muy bien, voy a invitarles que abran su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo número 32. Segunda de Crónicas, capítulo número 32. Vamos a leer un pasajecito que es un poquito extenso, pero a medida porque de esta manera podemos conocer el contexto, digamos, donde se está llevando a cabo este acontecimiento. ¿Y qué despertó en la vida de aquellos que buscamos y adoramos al Señor para enfrentar? Porque todos nosotros, hermanos, tenemos que enfrentar situaciones en nuestra vida. ¿Qué hace usted cuando alguna cosa se complica? ¿Qué hacemos cuando hay alguna situación difícil en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra área de vida? ¿Qué hacemos? Algunos dicen, oramos al Señor. Amén. La oración, hermanos, es poderosa y puede cambiar situaciones muy difíciles en nuestra vida, situaciones muy adversas. Dios puede cambiarlas, amén, cuando hay una persona dispuesta a poner todas sus esperanzas en el Señor, a poner toda su fe en el Señor, para que Dios obre en su intimidad, en su vida, en sus condiciones. Vamos a ver lo que hicieron los protagonistas de esta historia ante una situación adversa. Tenemos todo Segunda de Crónicas, capítulo 32. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y lo hizo reunir en la plaza de puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte y a hambre y a sed al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, ha dicho Judá y a Jerusalén? Delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyesen mis padres, que pudiesen salvar a sus pueblos de mi mano? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudieron librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librarnos de mi mano. Y otra cosa más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas que blasfemaban contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, ¿cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros,
para espantarlos y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén y como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel al cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre. Alabamos, Señor, y exaltamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Rogando, Dios mío, que tú estés bendiciendo y derramando de tu gracia, Padre celestial, en el nombre de Jesús, sobre este lugar, sobre esta tierra, sobre este culto, sobre cada iglesia abierta, Padre amado, que esté pregonándose la palabra del Señor, Señor eterno. Bendice nuestras vidas, inspíranos, Padre amado, en el nombre de Jesús, a abrazar con fuerza la fe, Padre amado, y la esperanza que tú una y otra vez pones en las páginas de esta palabra, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Y que podamos crecer en ella, Padre eterno, en el nombre de Cristo. Por cuanto tú, Señor, eres un Dios poderoso, glorioso y eterno, Señor amado. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. Quizás alguna vez leyó este pasaje. Yo lo he leído muchas veces porque a mí me motiva este tipo de lecturas. Me genera esperanza, me entusiasma. Que no hay cosa tan difícil en la vida, hermanos, que no pueda ser derrotada por la gracia de Dios. Amén. Que no pueda ser, hermanos, quitada de enfrente de nuestra vida por la gracia de Dios. Dios siempre se manifiesta en la vida de aquellos que le buscan en forma poderosa. Y basta que cualquiera tenga una situación en su vida y le confíe a Él la salida a esa situación, que Dios siempre va a responder. Que Dios siempre va a librarnos de cualquiera de estas cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. El imperio asirio era un imperio, hermanos, poderoso. Eran gente sangrientas. Si usted lee el libro de Jonás, que habla de Nínive, Nínive era también una ciudad de Asiria. Dice que esta gente, hermanos, a sus adversarios lo despellejaban vivos y los colgaban del muro de la ciudad, para que el resto de los pueblos le temieran. Hacían todo tipo de atrocidades, eran verdaderos monstruos a la hora de su comportamiento para conquistar. Y lo que dice este rey Sennacherib en parte era cierto. Habían conquistado todo lo que habían querido. Ningún pueblo pudo resistirse ante su conquista. Todos fueron sometidos por el imperio asiria. Y ahora la próxima meta de este imperio para conquistar era Jerusalén, la capital del pueblo israelí. En ese momento reinaba Ezequías, un rey, hermanos, del cual la Biblia habla mucho. Un rey que tuvo varias experiencias, hermanos, espirituales con el Dios del cielo. Incluso en una oportunidad anterior a esta situación, Dios le dice que va a morir a través de un profeta, que le había llegado la hora. Y dice que este hombre, hermanos, llora y se somete bajo la presencia del Señor y busca la presencia de Dios. Y Dios termina alargándole la vida 15 años más. Alguien que tuvo una experiencia con el Señor, es lo que quiero decir. Amén. Y los que hemos tenido experiencias con Dios sabemos, hermanos, que Dios se comporta siempre haciendo obras sobrenaturales, sanando, fortaleciéndonos, dándonos fuerza en medio de situaciones difíciles, inteligencia para tomar resoluciones en nuestra vida, para obrar en nuestro entorno.
Situaciones, hermanos, que a veces necesitamos esa gracia de Dios que nos venga de lo alto para que podamos salir librados de las experiencias que podemos estar viviendo. Y una vez que nosotros vivimos una experiencia con el Señor, ya, hermanos, nos sentimos más fuertes y más seguros para la próxima. Amén. Una vez que Dios obra en nuestra vida y nos damos cuenta que Dios nos respalda, ya nos sentimos confiados, y a eso de alguna manera se le llama fe. Creo ahora que Dios puede volver a obrar. Si lo hizo una vez, puede volver a obrar otra vez. Ezequías tenía esta experiencia con el Señor. Sabía que Dios, hermanos, siempre respondía. Pero también hizo algunas cosas que él podía hacer. Y si nosotros vemos del versículo 2 hasta el 6 del capítulo 32, vamos a notar que él tomó algunas estrategias para enfrentarse al rey. No se quedó quietito, no se quedó, digamos, asustado o escondido, sino que tomó algunas medidas. Entre esas medidas fue no dejar agua posible para ese gran ejército que venía a su tierra y de alguna manera ver disminuida sus probabilidades. Usted sabe que el agua es vital para la vida del ser humano, ¿verdad? Y los animales y todo lo que traemos y todo lo que un ejército trae. Y el no encontrar agua era un obstáculo muy importante. No solamente hizo eso, sino que también dice que levantó los muros de la ciudad. Hizo algunas cosas. Elaboró una especie de estrategia personal junto con el pueblo para poder de alguna manera confrontar a este gran imperio. Pero sabía que cuando medían sus fuerzas era muy difícil. Si medía las fuerzas de la ciudad de Jerusalén con el ejército asirio, era abismal la diferencia. Cualquiera sabía, hermanos, que en términos bélicos, los asirios los superaban muchísimas veces al pueblo de Jerusalén. Pero de todas maneras hicieron lo que estaba a su mano. Y esto es importante, hermano, en la vida de cualquier cristiano, hacer lo que podamos al alcance de nuestra mano en determinadas situaciones. Pero una de las cosas que nos hace ver este pasaje, hermanos, es que la confianza no estaba en la estrategia que ellos habían elaborado, sino que la confianza estaba en el Dios del cielo. Y eso se encuentra, hermanos, versículos 7 y 8 de este capítulo. Dice: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de la multitud que con él viene. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Amén. Su confianza no estaba en lo que ellos habían generado como defensa. Su defensa estaba en otro lado. Pero algunas cosas podían hacer y entonces las hicieron las que podían hacer. Pero la confianza no estaba en las cosas que hicieron, sino que estaba en el Señor, y aquí lo dice con claridad. El ejército que viene es un ejército multitudinario, nos supera muchas veces. Del punto de vista bélico perdemos, como de aquí a la China. No, mejor no nombrar China ahora, ¿no? Pero nos supera mucho. Estamos lejos de estar a la par. Pero en esa situación, dice, nosotros no confiamos en nuestras fuerzas. Porque esta gente viene con sus fuerzas naturales. Pero nosotros sabemos, hermanos, que nuestras fuerzas en nuestra vida para ir adelante no son naturales, sino que nuestras fuerzas son espirituales. Confiamos en un Dios poderoso. Un Dios, como describe aquí la palabra, hermanos, que aún puede librar nuestras propias batallas. Yo no sé usted, hermanos, pero en muchas situaciones personales he sentido que las cosas cambiaron radicalmente porque alguien estaba luchando a mi favor. No sé si alguna vez le pareció, en alguna situación particular, de cualquier índole. ¿Cómo se arregló este asunto? ¿Cómo fue que esto se acomodó? ¿Cómo fue que esto se logró arreglar? Y lo que nos dimos cuenta es que, bueno, yo no hice nada para que esto se arreglara. Entonces, ¿quién lo hizo? Y nos damos cuenta
que lo que dice aquí Ezequías se transforma en la realidad de la vida de Ezequías, pero también nosotros sabemos de que esto puede ser de esta manera. Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas. A veces no tenemos la ventaja o a veces estamos desproporcionalmente difícil, pero sabemos que Dios libra nuestras batallas. Dios está allí, hermanos, para librarnos. Amén. Aunque usted no lo ve, aunque usted no lo puede palpar. Porque algunos se preguntan, ¿por qué no lo podemos ver ni palpar? Porque Dios es espíritu y nuestros ojos naturales no pueden ver lo espiritual. Pero nosotros que, hermanos, tenemos una experiencia con Dios y sabemos cómo Dios se comporta, a través de nuestra vida espiritual podemos ver a Dios. Porque decimos, en esta situación en la que estoy viviendo, o en este problema, o en esta desdicha que estoy viviendo, no hice nada, pero las cosas cambiaron. ¿Y cómo puede ser que hayan cambiado? Porque Dios obró. Y entonces digo, no, esto lo ha hecho el Señor. Me puse en sus manos y lo hizo el Señor. Y aunque no lo veo con mis ojos naturales, veo, hermano, en el nombre de Jesús, que Dios está allí conmigo para sacarme adelante en cada situación. Ezequías, hermano, sabía esto. Y entonces alienta al pueblo. Pero por más que aliente al pueblo, hermanos, usted debe de saber que las huestes espirituales de maldad, el enemigo, aquel que el mundo trata de negar su existencia porque el mundo es afín al diablo. Entonces, como es afín al diablo, dicen, no, el diablo no existe. Esas son pura patraña de los evangélicos, de los cristianos. Ellos están siempre inventando para meter miedo a la gente. Y el diablo, hermano, lo más contento que lo pone es que no crean en él, porque entonces él puede orar tranquilamente. Exactamente, le tapan los ojos. El diablo jamás se va a quedar tranquilo. Y entonces, como el diablo no se queda tranquilo, impulsó a este ejército a amedrentar de todas formas posibles a la gente de Jerusalén. Y comenzó con todo ese rosario de cosas. Yo conquisté a este y a otro y a aquello otro. Y le tiró con toda la estadística bélica que había tenido. Toda la estadística de conquista que había tenido. Y era cierto, él había conquistado todo lo que había querido. Y le dice también, no es solamente mi generación, dice, mis padres, ningún pueblo tampoco pudo con mis padres. Entonces le está diciendo, venimos conquistando varias generaciones. ¿Quién se creen ustedes que son? Una pequeña ciudad, una gente insignificante, que dicen que tienen, ¿qué? Un Dios. Nosotros conquistamos a todos los pueblos que también tenían dioses. El Dios de ustedes es incluso, ¿o creen ustedes que es más importante que el Dios de los otros? Es el diablo pavoneándose. ¿Se dan cuenta de lo que es la palabra pavonear, no? ¿Sabe cuál es su raíz, verdad? Algunos no saben, algunos jovencitos no saben ni lo que es pavonear. Pavonear es cuando el pavo, que es un animal un poco pequeño, no es tan grande, despliega todas sus plumas y parece que fuera un animal inmenso, para distraer, para generar expectativas en las personas. Claro, el pavo es muy lindo, ¿verdad? El diablo no es tan lindo, aunque la Escritura lo describe de forma espectacular, ¿verdad? Es el ángel de las luces, dice, con gran hermosura y todo. Entonces el tipo también se pavonea y quiere amedrentar a la gente. Despliega todo su esplendor y hace cosas por aquí y cosas por allá. Y la gente piensa que no se puede derrotar a esto y que son algunas circunstancias que están dando por allí, pero no tiene nada que ver con fuerzas extrañas. Son las cosas de la vida. Es el destino, dice algunos. Esto pasa por el destino de la gente. Como algunos todavía están creyendo que el mundo surgió a través de una explosión, ¿verdad? Y toda la inteligencia humana que hay en esta tierra, la inteligencia, digamos, del universo, surgió de la casualidad. Y hay gente que cree, sí, realmente surgió porque eso es un invento del diablo. Aquí lo que no se quiere creer es en un Dios creacionista.
que está allí para guiar y gobernar nuestras vidas. Entonces está allí el diablo pavoneándose, diciendo a través de este tipo de Senaquerib, el rey de Asiria, diciendo: aquí nosotros conquistamos todo, logramos todo, no se pongan delante porque vamos a cruzarlos por encima. Lo vamos a destruir rápidamente. Va a ser un trámite. Y de otro lado está Ezequías diciéndole al pueblo: no tengan miedo con ellos. No tengan temor, no se asusten. Son muchos y han conquistado mucho, pero nuestra confianza está en el Dios de los cielos. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Amén. Y lo estaba diciendo con convicción. Yo creo, hermano, fielmente que lo estaba diciendo con convicción Ezequías. No era una falsa esperanza. No era una forma de decir de los cristianos: Dios nos cuida, Dios nos guarda. Algunos creen que es como una especie de cliché cristiano que decimos, ¿verdad? No, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios está con nosotros, Él envía ángeles y nos ayuda. Y la gente piensa, algunos piensan de que eso simplemente es un cliché. Pero aquellos que hemos experimentado, hermanos, el poder de Dios en nuestra vida, lo decimos con convicción. Y yo creo que Ezequías lo decía con convicción. Dios va a pelear por nosotros esta batalla. Y lo demostró a través de una actitud y acción que todos nosotros debemos tener en cuenta en cualquier momento cuando tengamos problemas, como lo dijimos al comienzo. ¿Qué hizo Ezequías cuando escuchó todo esto? Fue y tomó al profeta de turno. Vámonos al templo, la casa de Dios. Vámonos a la casa del Señor. Y se pusieron a orar. Se pusieron, dice la Escritura, versículo 20, a clamar al cielo. Amén. Esta es, hermanos, una actitud que la Escritura siempre está recomendando. Jesús le dijo a los discípulos cuando tengan alguna necesidad, dice: pónganse en dos de acuerdo y clamen al Dios del cielo. En San Juan 14 le dice que pidan lo que quieran en oración y yo que estoy en el cielo lo haré. Y hay una cantidad, hermanos, de recomendaciones en los evangelios, en las cartas, en situaciones como esta, donde se recomienda inmediatamente ante una dificultad apartarse, ir al templo y a orar. Vamos a orar. ¿Usted quiere cambiar alguna situación en su vida que lo está molestando? ¿Quiere cambiar alguna situación que viene vez tras vez de alguna manera perjudicado? Que viene vez tras vez de alguna manera con alguna necesidad. ¿Qué es lo que debe de hacer? Lo que debe de hacer es venir a la casa de Dios y orar. Amén. Tomar al profeta, al pastor, al líder de turno y llevarlo y decir: vamos a orar porque tengo un problema. Vamos a clamar porque tengo una necesidad. Vamos a clamar porque hay alguien que me está amedrentando, hay una situación que me está desanimando. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que clamaron al cielo. La oración, hermanos, es algo muy poderoso en la vida del cristiano. Amén. Es nuestra línea directa al trono de Dios. Es nuestra entrada al reino de los cielos, clamando al Dios Todopoderoso. Es nuestra forma de decirle a Dios: Señor, dependo de ti para que cambies esta situación. Es una forma de interceder no solamente por nosotros, sino también por los demás. Porque es válido también, hermanos, que podamos nosotros orar y clamar a Dios por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra familia, por nuestra nación. Es válido. Cuando el pueblo de Dios se une, hermanos, para clamar algo, dice que se vuelve una fuerza poderosa. Una fuerza gloriosa. Algunos
se desalientan porque dicen, no, pero lo que pasa es que yo he orado una y otra vez y no pasa nada. Porque es lo que tenemos nosotros como condición los seres humanos. Que si no lo vemos, decimos que no pasó. Pero en todos los órdenes de la vida, no solamente en los términos espirituales. A veces decimos, no, porque las iglesias no hacen nada en medio de algunas necesidades que hay por allí. Y de repente es porque nosotros no lo vemos. Hay un montón de iglesias y hay un montón de congregaciones que están sirviendo al prójimo constantemente. Pero como no lo vemos, decimos eso no sucede. O a veces con términos, por ejemplo, con el gobierno, vamos a poner un ejemplo con la delincuencia. Decimos, nadie hace nada con la delincuencia, está cada día más fuerte. Pero es porque nosotros no lo vemos. Hay mucha gente trabajando en contra de la delincuencia para erradicarla. Y podremos seguir enumerando cosas. El hecho, hermano, en que nosotros no lo veamos en ese momento no significa que no se esté haciendo nada. Y en términos espirituales, cuando nosotros clamamos a Dios por una necesidad personal, familiar o lo que fuere, y no vemos nada inmediatamente, no quiere decir que no esté sucediendo nada. Dios está moviendo su mano. Amén. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Dios está preparando las cosas para que se manifieste la voluntad de Él. Dios está obrando cotidianamente en la vida de las personas. Yo, por ejemplo, he escuchado a veces decir, ¿por qué no suceden los milagros que sucedieron en los tiempos de los apóstoles? He escuchado incluso a pastores, a líderes espirituales que tienen esa opinión. Y me pongo a reflexionar en el momento y digo, pero si Dios está haciendo cosas alrededor del mundo, sanando gente, sanando enfermos, levantando personas, haciendo que las personas conquisten cosas. Los grandes hombres del mundo siempre han tenido una conexión con Dios. Los grandes diseñadores del mundo o que han logrado ciertas teorías en el mundo han tenido una conexión con Dios. Pero porque no pasa a nuestra cuadra de nuestra casa, o porque no pasa a nuestra casa, o porque no pasa a nuestro barrio, no significa que Dios no esté haciendo nada. Dios lo está haciendo. Amén. Nuestra parte es juntarnos y clamar a Dios. Juntarnos y clamar al Señor. Juntarnos y buscar la gracia del cielo. Juntarnos, hermanos, y clamar al Dios Todopoderoso. Deseamos que nuestra nación cambie. Deseamos que nuestras situaciones cambien. Deseamos, hermanos, que todo esto que ha aparecido últimamente desaparezca. Bueno, en el nombre de Jesús, lo que debe de hacer el pueblo de Dios es orar en el nombre de Cristo. Nosotros aquí en la iglesia estamos todos los jueves orando. Amén. Me gustaría que vinieran más hermanos a orar los días jueves. Porque todos tenemos alguna cosa por la cual orar. Y el día jueves es el día que apartamos para estar juntos en oración. Y oramos y clamamos por algunas cosas. Y luego vienen semanas después los hermanos y cuentan que por lo que clamamos, Dios ya obró y se manifestó. Incluso lo hemos visto con algunos hermanos que han estado enfermos. No porque nosotros estamos orando, sino porque la oración, hermanos, es escuchada en el reino de los cielos. La oración, hermanos, es el poder de la iglesia manifestado en la confianza de Dios. La oración es vital. Porque cuando oramos y ponemos nuestra confianza en Dios y decimos, que muchas veces usamos estas palabras y decimos, puse las cosas en la mano del Señor, es lo que estoy diciéndole, es que Dios, te pido que tú obres en estas circunstancias. Le estamos dando la oportunidad o estamos dando el momento para que Dios se manifieste con poder y gloria. Y hermanos, efectivamente, cuando hacemos esto, Dios pelea nuestras batallas. Amén. El ejército asirio superaba
en personas y en soldados en un número inimaginable a la ciudad de Jerusalén. Ampliamente. Pero dice aquí, hermanos, versículo 21, después que esta gente se puso a orar y a clamar al Dios de los cielos, que se pusieron a buscar al Dios Todopoderoso, dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Es interesante, hermanos, de cómo Dios obra. Se juntaron para orar y dice que Dios envió un ángel a trastornar a la gente más poderosa de ese ejército, a trastornar a los valientes, a los esforzados, a trastornar a los jefes. Y ya no hubo ejército. Ya no hubo ejército. Y todo se acabó, hermanos, en un instante. Amén. Porque esto es lo que Dios hace, hermanos, cuando hay una colaboración entre nosotros y el Señor, es decir, nosotros haciendo nuestra parte y entonces dándole en oración a Dios la oportunidad de que Dios, Él obre en nuestra vida, el poder de Dios se manifiesta en forma gloriosa, como en este caso. Como en este caso. Aquí existe un registro, hermanos, que no es una alegoría ni es una historia ficticia, esta es una verdad. Dios, hermanos, respaldó a este pueblo porque clamó a Él. Y no fue un acto aislado. Si usted lee toda la Biblia, si usted lee todas las Escrituras y lee como el proceso de Dios cuidando a este pueblo y luego cuidando a la iglesia, va a ver una y otra vez manifestándose el poder de Dios en forma sobrenatural en la vida de esta gente. Pero no estoy hablando de algo, hermano, que esté tan lejano, porque sé que ustedes pueden recordar en algún momento de sus vidas que Dios también obró en forma natural, sobrenatural. Amén. Y si Dios lo hizo en el pasado y Dios lo hizo en su propia vida también, creo, hermanos, que Dios seguirá haciéndolo en nuestra vida. Solamente tiene que haber gente que clame a Dios, que ore al Señor, que busque al Dios Todopoderoso. Y entonces, hermanos, podremos ver la mano de Dios, no con nuestros ojos naturales solamente, sino con la manifestación poderosa que podremos sentir en nuestra vida de cómo Dios alienta y fortalece nuestro ser. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Así que le invito a que se ponga de pie en esta hora.